Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sesión en la que vamos a ver uno de los instrumentos más importantes en la investigación de carácter social. Es muy popular el cuestionario. El que sea muy popular no quiere decir que se use con eficiencia y que sea fácil su diseño. Estamos cayendo en un error, tanto en el diseño como su uso y sobre todo con el manejo de los resultados. Lo voy a decir desde este momento. Cuando nosotros apliquemos un cuestionario, procesemos los resultados y presentemos la información de los resultados, no podemos decir que eso caracteriza a la población. No se puede decir la población prefiere este tipo de modelos, la población prefiere o desaprueba este tipo de conductas. Lo que podemos decir es, cuando nosotros los encuestamos, cuando les preguntaron, ellos dijeron que preferían este tipo de modelos. Ellos dijeron que preferían este tipo de prácticas. De ahí a que realmente prefieran ese tipo de modelos o prefieran ese tipo de prácticas, vamos a ser más cuidadosos en hacer ese tipo de afirmaciones. Cuando les preguntamos, nos dijeron esto, ¿de acuerdo? Veamos entonces el cuestionario. Estamos nosotros, recuerden, en la segunda parte de nuestro taller de diseños, de proyectos, de investigación. En la primera nos preocupamos por estructurar los elementos del proyecto. Ahora estamos viendo otros elementos que nos van a permitir enriquecer nuestro proyecto. Si vamos a observar, si vamos a experimentar, si vamos a hacer un cuestionario, es lo que estamos viendo. Elementos para tratar de enriquecer y ser más pulcros en nuestro proyecto. Lo primero que tengo que aclarar es que el cuestionario no es un recurso de carácter científico. El cuestionario no es un recurso de carácter científico. Un recurso es científico cuando yo lo puedo usar numerosas veces y voy a obtener más o menos los mismos resultados que van a variar, pero en un rango muy pequeño. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una guía de observación para ver la conducta de ciertas personas y esa guía de observación la aplicamos 4 o 5 observadores para mirar cómo se comportan en un salón de clases, y lo hacemos 4 o 5 observadores y están claramente estipuladas las conductas que vamos a observar, como lo he explicado en técnica de la observación, en el video sobre observación. Si observamos 4 a un grupo de alumnos de 10, 15 alumnos, los registros van a ser más o menos similares, no van a variar por mucho las respuestas que anotemos los observadores. En cambio, si nosotros usamos un cuestionario y lo aplicamos varias veces a un mismo grupo, la simple aplicación repetida va a hacer que vicie las respuestas y que vayan cambiando estas. No obtendremos las mismas respuestas. Si un cuestionario lo aplicamos a 3 grupos de primer año o a tercer año, lo aplicamos a 3 grupos de tercer año, las respuestas no van a ser iguales. ¿Por qué? Porque depende de muchas condiciones, como lo vamos a ver. El cuestionario no es un recurso de carácter científico, porque al replicarlo no se obtienen los mismos resultados. No perdamos de vista eso. En realidad, observar como técnica y el experimento sí son recursos de carácter científico. El experimento, cuando nosotros registramos la información a partir de observar o medir, no de evaluar. No quiere decir que no lo hagamos, solamente tengamos conciencia de que tiene ciertas limitaciones y que tenemos que ser muy cautos al afirmar respecto de la información que obtuvimos a través de un cuestionario. ¿De acuerdo? Lo primero que vamos a ver y que es muy importante es el concepto. ¿Qué es un cuestionario? Un cuestionario va a ser un sistema de preguntas. La palabra sistema tiene una referencia muy clara, quiere decir que son elementos de diferentes tamaños, de diferentes dimensiones, pero que conforman una totalidad. Es decir, nosotros podemos tener preguntas muy pequeñas. ¿En qué grado se encuentra?
cuántas materias está cursando. Pero después hacer preguntas más grandes que van sobre el mismo tema y que abarcan cosas más complejas. ¿Cómo se ha sentido en este curso escolar? Y él podrá dar su respuesta, pero son más complejas. Son un sistema de preguntas racionales. Racional quiere decir que tiene que cubrir dos condiciones. Una pregunta es racional porque es pertinente al sujeto. ¿Cómo sé que es pertinente al sujeto? Es pertinente al sujeto porque el sujeto posee la información y porque el sujeto está en condiciones de proporcionar la información. A veces nosotros podemos tener cierta información, pero eso no quiere decir que nos encontremos en condiciones. Le preguntamos, ¿qué opina usted del director de su escuela? Es claro que tengo la información, pero a veces no estaré en condiciones de proporcionarla, aun y cuando la pregunta debe de hacerse en un contexto en el que yo no voy a dar mis datos, va a ser anónima la respuesta. Aún así, me puedo poner en riesgo porque no sé si van a revisar ese cuestionario, si van a tratar de identificar. La pregunta es racional respecto del sujeto, porque el sujeto posee la información, está en condiciones y comprende la pregunta. De repente hacemos preguntas y el sujeto no tiene ese lenguaje. ¿Qué opina usted de la transversalidad del diseño curricular? Le preguntamos a un padre de familia y dirá, está muy bien, pero no está entendiendo qué le estamos preguntando. En cuanto al sujeto, debe de cumplir tres condiciones para ser racional. El sujeto tiene la información, está en condiciones de darlas y comprende la pregunta. Otra condición de racionalidad es que la pregunta debe de ser pertinente respecto del asunto que estamos indagando. Estamos indagando en los padres de familia sus opiniones respecto al contenido del diseño curricular que cursan sus hijos. Necesariamente les tenemos que hablar del diseño curricular y luego les pediremos su opinión. Si en ese pedir opinión nosotros le decimos, ¿qué opina de la maestra que estuvo con su hijo? No al lugar. No es una pregunta racional porque no compete al tema, al objetivo que nosotros hemos planteado. Váyanse percatando que no es tan sencillo diseñar un cuestionario. Tenemos un sistema de preguntas racionales. Esas preguntas deben de estar perfectamente ordenadas en un orden, cuidando un orden lógico. El orden lógico lo va a dar el tema. Y entonces, conforme al tema, iremos de lo general a lo particular, de lo particular a lo general, de lo teórico a lo empírico o del empírico a lo teórico. Tenemos que establecer un orden lógico en las preguntas, lo anterior a lo posterior, de lo posterior a lo anterior. Hay un criterio que tenemos que respetar para que cuando el sujeto lo esté contestando, de manera lógica su razonar vaya encauzándose con las preguntas y fluya. Si nosotros hacemos preguntas que van bien y sorprenden y fuera de lugar, no hay una coherencia lógica. Un orden psicológico, este también es importante. Nosotros con los sujetos tenemos que esperar a través del cuestionario y diseñarlo desde ahí cuando podemos hablar del tema. Primero hacemos algunas preguntas introductorias. Vamos a pensar que vamos a indagar, no corresponde al ámbito de la educación, pero vamos a tomar este ejemplo, sobre la sexualidad. Y nosotros le preguntamos a chicos de secundaria, ¿has tenido novias? ¿Cuántas novias has tenido? ¿Cómo te has sentido? ¿Con quién has preferido? ¿Qué opinas del noviazgo? ¿No? Tenemos que ir poco a poco adentrándonos al tema. ¿Qué opinas del noviazgo? Otro. ¿Has tenido relaciones sexuales? Pero no es la primera pregunta. Nosotros tenemos que identificar, de acuerdo a la población, en qué momento podemos abordar el tema. Fíjense las que hemos hecho para hablar con chicos de secundaria sobre la sexualidad. A veces ni siquiera se puede hablar del tema. Pensemos si queremos hacer una encuesta sobre sexualidad con los maestros. Parece que va a ser más difícil que tomemos el tema y tenemos que cuidar en qué momento podemos hablar. Si lo queremos hacer con grupos religiosos, con monjas, eso es imposible. Entonces ustedes deben de ver si pueden hablar del tema y qué preguntas preparatorias, introductorias, para compenetrados,
tengo que generar antes de entrar. Eso es el orden lógico de las preguntas. Estamos hablando del concepto de cuestionario. Otra condición que va a tener el concepto de cuestionario es que tiene que estar expresado en un lenguaje sencillo y comprensible para el sujeto que estamos encuestando, no para los compañeros del cubículo. De repente hacen un cuestionario y lo circulan entre los compañeros que tienen la misma formación, los mismos conocimientos. Sí se entiende la pregunta. No, tenemos que probar si la población comprende cuál es la pregunta. Una condición última que parece muy sencilla, pero que es realmente compleja. El cuestionario debe de ser respuesto por la persona interrogada sin necesidad de que intervengamos. No podemos aclarar preguntas, no podemos explicar términos, no podemos decir ponga una cruz, ponga una rayita. No. Nosotros tenemos que hacer un instrumento que, entregado al sujeto, sea autosuficiente, que él de manera independiente, autónomamente, va a contestar todas las preguntas. Si nos dice tachamos, hacemos un círculo, está mal hecho ese cuestionario. Si nos dice ¿qué quiere decir, maestro? Es que ¿qué quiere decir relaciones libres? Está mal hecho ese cuestionario. ¿Sí queda claro? Toda una de esas condiciones debe de cubrir un cuestionario. ¿Por qué? Tiene que ser bien cuidado porque es el único medio que va a permitir que el investigador entre en contacto con la población. Si ese medio está mal hecho, si ese medio no funciona, no va a haber comunicación. Es igual de un teléfono de mala calidad en el que no vamos a oír, no vamos a percibir claramente lo que dice la población. Mucho cuidado, a diseñar bien el cuestionario. Para diseñar bien un cuestionario, vamos a tener que ocuparnos de tener ciertos marcos teóricos. Vamos a verlo ahora. El cuestionario es un recurso de interacción social. ¿Qué quiere decir? Que si en la comunidad en la que yo voy a investigar, con el grupo que yo quiero interrogar, se hablan de usted, el padre a los hijos y los hijos al padre, yo voy a procurar que ese tono esté presente en mi cuestionario. Si son extraordinariamente amables, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Yo voy a procurar que en la introducción, que las preguntas tengan esa amabilidad para que fluya dentro de ese grupo. ¿Sí queda claro? Es un recurso de interacción social. Yo debo de identificar cómo interactúa ese grupo y adaptar mi recurso a ese grupo, cosa que no es tan sencilla. Vamos a ver los marcos necesarios para elaborar un cuestionario. Tiene que haber un marco teórico. Un marco teórico quiere decir que yo debo de haber leído a los expertos sobre ese tema. Voy a hablar de diseño curricular, debo de saber quiénes son los expertos y cómo desarrollan ese tema. Que voy a hablar de competencias, tengo que dominar el tema de competencias para elaborar preguntas pertinentes, relevantes sobre el concepto. No, que lo voy a hacer supervisión. Primero domina ese tema, después podrás hacer un cuestionario. Otro importante, el marco de referencia. El marco de referencia, recuerden que es aquel en el que yo trato de identificar en la población qué palabras usan para referir mi objeto. Yo no puedo hablar de diseño curricular, yo no puedo hablar de multidisciplinario, yo no puedo hablar de transversalidad si ellos no usan esos conceptos. Tengo que ver cómo logro con una población similar o con algunos testigos de esa población a la que voy a encuestar, qué palabras debo de usar para que ellos comprendan las preguntas. El identificar esos conceptos, el traducir los conceptos técnicos a conceptos de la población es integrar un marco de referencia necesario para que haya comunicación entre él y yo. Marco metodológico. El marco metodológico es que yo debo de conocer qué es un cuestionario, cuáles son sus partes, cómo se diseña, qué tipos de preguntas hay, cómo se organizan las preguntas, cosa que vamos a resolver en este video, ¿de acuerdo? Alguna parte, porque no vamos a solucionar todo. Es una labor muy compleja el diseño de un cuestionario. Otro punto también muy importante al diseñar un cuestionario es un marco situacional. Dentro de la investigación yo debo de haber previsto
¿Cómo se va a aplicar el cuestionario? Pues vamos a tener una sala o un espacio, nos van a permitir una sala de usos múltiples en la que se van a sentar todos los padres de familia, cada quien va a tener su pupitre en el que va a poder escribir, va a estar bien iluminada, se les cita para que tengan, aunque el cuestionario requiere 15 minutos, les hemos pedido que estén media hora, les vamos a dar agua, café, va a estar en una situación muy agradable. Eso determina ciertas características del cuestionario y podrá ser un poquito abundante, podrá tener 15, 20 preguntas. Pero si me dicen, no, el cuestionario lo puedes aplicar cuando el padre de familia venga por su hijo, que luego viene en el auto y de ahí no se baja, o que viene corriendo porque va a regresar al trabajo porque tiene que atender otra cosa. Yo no puedo hacer muchas preguntas. Yo tengo que prever que el material sea resistente para que lo pueda usar en una tablita o en un cuaderno, él lo pueda constar. Tengo que prever tener las plumas. No es lo mismo. Es muy importante que ustedes identifiquen cuál es el marco situacional. Otra cosa muy frecuente también, vamos a suponer que aplicarlo cuando vienen por los hijos o cuando dejan con los hijos. Va a ser habitual que yo entreviste a unos el lunes. Cuando lo intente el martes, esos que voy a entrevistar el martes, alguno de ellos ya les preguntó a los otros qué están haciendo, qué están preguntando, qué contestaron ellos, y entonces ellos van a determinar sus respuestas a partir de lo que dijeron los otros. Desastroso. Tomen en cuenta también para el diseño del cuestionario cuál es el marco situacional. ¿De acuerdo? Vamos enterándonos que esto requiere mucha atención y cuidado. Vamos a distinguir dos elementos, un cuestionario y una prueba o test. Nosotros vamos a tener dos instrumentos que de repente se enciman. Un cuestionario es un recurso en el que yo voy a obtener información que poseen los sujetos u opiniones. Quiero saber algo acerca de ellos, pero no estoy procurando su estimación, su medición, el nivel. Eso no ocurre con un cuestionario. Podemos usar un cuestionario porque queremos obtener información de esa población. Si estamos hablando de un test o prueba, es porque sí queremos medir, evaluar, tomar las dimensiones de algo que es de nuestro interés. Un test o prueba no se hace en 15 días, no se hace en 6 meses. Requiere todo un grupo de especialistas que van a determinar qué es lo que queremos medir, cuáles son los elementos, los reactivos que tenemos que usar, cómo tenemos que dimensionar cada una de esas respuestas. Un grupo de investigadores, un investigador, un tesista, un docente, con todo respeto, a no ser que haya recibido un entrenamiento muy serio de 2 o 3 años, podrá diseñar un test. De tal manera que si quiero saber de liderazgo, de motivación, de agresión, de personalidad, lo mejor que puedo hacer es buscar a alguien autorizado que conozca esos tests, que lo consiga, que se apruebe, que yo lo pueda usar. Pero un test o prueba es un instrumento para especialistas que dominan ese ámbito. No cualquiera puede hacer un test o prueba. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver qué objetivo perseguimos nosotros como investigadores al diseñar un cuestionario. Uno, vamos a procurar que la pregunta de investigación sea traducida a preguntas del cuestionario. Mucha atención. A veces un cuestionario es suficiente para dar respuesta a nuestras inquietudes de la pregunta de investigación. A veces solo es una parte de la pregunta, la complementa, pero no con suficiencia da respuesta a la pregunta de investigación. Analicen con mucho cuidado, uno, si la pregunta requiere de observar, de experimentar, de medir, de evaluar o de encuestar a través de un cuestionario. Si se requiere un cuestionario, ¿es suficiente el cuestionario o requiero acceder a otros ámbitos que me permitan hacerme de información para dar respuesta con suficiencia a la pregunta de investigación? Es desastroso cuando creen que el cuestionario fue suficiente a la pregunta de investigación y la pregunta es más compleja. No puede ser solo con el cuestionario. Otra condición que tenemos que ver es que creamos un instrumento rigurosamente estandarizado. Esta es la gran ventaja del cuestionario,
que hagamos 1, 2, 3, 4 hojas que distribuido en una población muy grande, 100, 200, 300, 400 sujetos, estén en las mismas condiciones al dar respuesta en el cuestionario. Por eso debe de ser autosuficiente. No puede intervenir el encuestador que lo está aplicando. Él solamente se parará al frente, dará las mismas instrucciones. Hemos de entrenar a los encuestadores o el encuestador repetirá las mismas instrucciones en cada sesión. Buenos días, estamos en una investigación respecto de las condiciones de la enseñanza. Tiene que ser muy neutral, no debe de dirigir la atención de las condiciones de la enseñanza. Cada quien tiene que estar en su lugar, tiene que tener un lápiz que hemos depositado en el espacio correspondiente. En este momento se les van a distribuir cuestionarios, marcarán ustedes la respuesta correcta a partir de leer con cuidado la respuesta que consideren correcta, a partir de leer cuidadosamente las instrucciones y la presentación. Van a tener ustedes 20 minutos. Si voy con otro grupo, doy las mismas instrucciones. Si empiezo a cambiar las instrucciones, no tengo un recurso estandarizado y estoy matizando la respuesta. Si alguien empieza a bromear con las preguntas o yo me empiezo a pasear entre los sujetos, estoy alterando la realización de una encuesta. Hay que tener mucho cuidado, todos tienen que estar en las mismas condiciones, ¿de acuerdo? Por eso es que el cuestionario debe ser idéntico y autosuficiente. Debe de motivar al participante. Las personas que van a dar respuesta al cuestionario no reciben absolutamente nada de mi parte. Salvo que yo diga que les voy a dar algún obsequio, algún elemento en general, no reciben nada. Si acaso lo que llegan a percibir es que están ayudando a alguien que está allá enfrente a una investigación con su trabajo, pero ellos en esencia no reciben nada, de manera inmediata nada, salvo que más adelante les demos los resultados, los compartamos, pero tengan mucho cuidado de hacerlo agradable, porque solo va a recibir eso, ese momento de interacción en el que tiene la posibilidad de brindarnos información, no recibe nada más. Vamos a procurar distorsionar lo menos posible las respuestas del encuestado. Un diseño de un cuestionario requiere que yo haya hablado con la población, que vea cómo hablan del tema, cómo se expresan del tema, para que las respuestas retomen sus expresiones, su sentir, su mirar el objeto, y no que empiecen a usar términos que yo estoy imponiendo a través del cuestionario. Este error es frecuente, que ellos traten de descifrar lo que les estoy preguntando y entonces al contestar no están dando información, están viendo cómo me quito de encima este cuestionario, cómo libro esta tarea, ya nos vemos. Si alguien, yo le aplico un cuestionario y me pregunta respecto del significado de una pregunta o de una palabra o de una opción de respuesta, este cuestionario está mal hecho, me estoy equivocando, ¿de acuerdo? Está mal, no puede seguirse aplicando. Otra condición es que respecto de los propósitos de la investigación, en teoría obtengo información y después va a haber una acción que transforme, que incida, que informe respecto de una realidad. Tengo que tener muy claro eso para ver si de veras está ocurriendo o estoy trastocando y estoy yendo por otro lado respecto de ellos. La ventaja del cuestionario, por eso las preguntas tienen que ser de opción, de abanico, si no, cierto, para que después puedan ser procesadas las respuestas de 100 sujetos, de 200 sujetos, de manera matemática, estadística. Si yo hago preguntas abiertas, no podrán ser procesadas, requerirá un proceso más complejo. Y de ahí la realización de un cuestionario en este sentido. ¿Cuáles son las partes de un cuestionario? Aquí nos vamos a enterar que muchísimos cuestionarios ni siquiera cubren con las partes mínimas que debe de poseer un cuestionario. Lo primero que tiene que tener un cuestionario es un encabezado. De preferencia debe de haber una institución que avale la aplicación de ese cuestionario. Y entonces llega a nosotros un cuestionario que arriba dice UNESCO.
Hombre, hay todo un respaldo de un organismo institucional. Dice Cruz Roja, ya nos predispone de manera agradable a colaborar con ciencia. UNICEF, Secretaría de Educación Pública. Debe de haber un encabezado que debe de estar autorizado por la institución. No es que yo lo bajo de internet, lo pego y lo uso y pongo Instituto Politécnico. No, debe de haber una autorización por parte de la institución que revisó el cuestionario, que aprueba el cuestionario, que aprueba el proyecto de investigación y que dice, sí le doy permiso de usar mi información, mis logotipos, mi membrete para que haga su cuestionario. Si no es así, no lo puede usar usted. Debe haber un encabezado que le da el respaldo de autoridad al cuestionario. Uno, un título que refiera de qué trata el cuestionario. Un título lo más neutral posible, no para engañar, sino para de manera general referir el procesos de educación en la escuela tal, el desempeño docente en tal escuela, punto, que sea lo más neutral y que ubique al sujeto respecto de cuál es la temática que se va a revisar. Otro elemento que debe de tener con mucho cuidado son los datos de control que nos permita agrupar o identificar a la población. Sexo, nivel escolar, nada más. Son datos que nos van a permitir decir tantos hombres, tantas mujeres, las edades fueron de ellas, tantos del Distrito Federal, tantos de Toluca, tantos de... ¿sí? Para dar una descripción demográfica de la población, no para identificar a la población. La peor pregunta que podemos hacer en un cuestionario es el nombre del sujeto. No le pregunté su nombre, hice una encuesta con los maestros, nada más le pregunté qué año da, cuánto tiempo tiene, cuál es su tipo. Bueno, a través de esos elementos yo puedo identificar quién es el que dio respuesta. Debe de ser lo más anónimo posible. La única condición que justifica que yo pida el nombre es cuando voy a dar un seguimiento. Quiero ver a los alumnos de primer semestre, cómo van en el segundo. Solo así se justifica que yo quiera saber cómo van a avanzar. Pero son pocas las veces que se requiere de obtener el nombre. Es la pregunta que más contamina un cuestionario. Si voy a dar un seguimiento, puedo hacer esa pregunta, pero fundamentalmente al final de que contesté el cuestionario. Es un poquito medio incómodo, pero es porque se justifica, porque lo voy a ver a través de varios momentos. De otra manera no tiene ningún sentido. Si usted cree que los encuestadores que está contratando lo van a engañar y quiere pedir el nombre y el teléfono encuestado, usted está mal, dedíquese a otra cosa, no tiene por qué hacer encuestas, está desconfiando y no está sensibilizando claramente a sus colaboradores respecto de la importancia de lo que va a decir. Estamos fuera de lugar. Vienen los datos de control. Una cosa muy importante, la presentación. Brevemente, 2, 3 líneas, somos una cultura que no lee. Entonces la presentación debe de ser muy breve. Por este medio estamos solicitando de usted sus apreciaciones respecto del desempeño de los docentes. Usted fue seleccionado al azar, por eso es que nos atrevemos a pedir su colaboración. Muy breve, 2 o 3 líneas. Después vienen las instrucciones. Deberá de marcar una X, deberá de vincular columnas, deberá de indicar si está totalmente de acuerdo, neutral, desacuerdo, totalmente en desacuerdo. Punto. Lo que el sujeto deba de seguir. Uno, importante, breve, la solicitud de cooperación. Agradecemos de antemano su valiosa colaboración. Por su colaboración, muchas gracias. Es el trato que nosotros hacemos con alguien que no conocemos. Buenas tardes, ¿cómo está? Oiga, quiero un folder, a una secretaria. Ya me da el folder, muchas gracias, muy amable. Si yo hago una solicitud de cooperación y después vienen 2, 3 preguntas, nuestro trato es primera pregunta, segunda pregunta, nuevamente, por su atención, muchas gracias. Es la manera como interactuamos. No podemos llegar a un sujeto, preguntarle sin pedir su anuencia, sin que él haya dicho, está bien si quiero cooperar. No, ni llegar, entrar a su privacidad y sacar información, eso no se hace. Y lamentablemente, ahora que mandan las encuestas por WhatsApp o por internet, por estos medios, lo están haciendo, es incorrecto. Vamos a procurar respetar esas normas de interacción a las que estamos habituados. Después de la solicitud de cooperación,
vienen las preguntas. Más adelante voy a explicar los tipos de preguntas que tenemos y los tipos de preguntas de acuerdo a cómo se distribuyen dentro del cuestionario, que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de formular nuestras preguntas. El cierre, como le he dicho, hice 3, 4, 10 preguntas. Por su atención, muchas gracias. En nuestra cultura somos muy corteses, respetemos eso en las preguntas. Aquí también una deliberación. Ustedes, a partir de conocer a la población, a partir de interactuar con ella, ya le he hablado un poquito, pero vamos a subrayarlo, tienen que ver si lo hacen en primera persona, tú, porque son jóvenes, porque son alumnos con los que interactuamos, si lo hacen en tercera persona, usted, o lo hacen de manera impersonal. Se recomienda mucho impersonal. ¿Qué opinan del desarrollo del docente? De manera general. Es más recomendable porque queda un poquito más neutro, la persona no se involucra o no involucra a un colectivo. Determinen cómo se van a estructurar las preguntas y háganlo siempre uniforme, porque de repente empiezan a hablar de tú, pasan usted y de repente aparece el impersonal y uno dice, ¿qué es esto? O las instrucciones están en primera persona, la presentación de usted y uno dice, ¿qué está pasando? El cierre. Hay 2 puntos un poquito opcionales, pero que son interesantes, sobre todo cuando estoy accediendo a una población muy grande y yo como investigador no tuve oportunidad de aplicar el cuestionario. Una es las observaciones del encuestado. Esto es de mucha amabilidad. Es una pregunta abierta que agregamos al final y decimos, sobre el tema, ¿usted desea agregar algo? Es muy agradable, porque estamos tomando en cuenta la apreciación de la persona y dirá, no, muchas gracias. No, muchas gracias, anotará ahí. O sí, qué bueno que se está investigando esto, también se debería de ver esto otro. Eso es muy agradable, que nosotros preguntemos. Otra que también es muy importante son las notas del encuestador. Nosotros entrenamos un sujeto y él va a aplicar el cuestionario. Él sabe si ocurrió algo extraño, que nosotros debemos de saber. Resulta que apliqué el cuestionario y alguien en voz alta leyó una pregunta y se carcajeó y dio una propuesta de respuesta. Ya me está contaminando, ¿sí? O yo llegué, procedí de la manera adecuada, distribuí los cuestionarios. Cuando estábamos allí, llegó un supervisor y dijo, ¿qué están haciendo? Y se empezó a pasear entre las filas y a mirar las respuestas. Contaminó mi proceso. Es muy importante que yo como investigador sepa si el encuestador tiene que informarme algo para que yo mesure, sopese, estime las respuestas a ese cuestionario. Estas son las partes de un cuestionario. Mucho cuidado, vamos a procurar mirarlas. Vamos a ver las preguntas respecto a su contenido, es decir, ¿a dónde se enfocan? Preguntas respecto de hechos, situaciones que ocurrieron. El maestro cumplió con su asistencia, los alumnos cumplieron con su asistencia, se les entregó el material suficiente. Nosotros podemos preguntar respecto de hechos. Opiniones, es aquello que el sujeto conoce. Un cuestionario se va a usar cuando yo no tengo otra posibilidad de acceder a esa información. Si yo quiero saber qué edades tienen los chicos, ve al archivo, ve a control escolar. Si yo quiero saber cuántos hermanos tienen, no sé si en el archivo, en control escolar se sepa. ¿Sí queda claro? Tengo que preguntar aquello a lo que no tuve acceso por otro medio. Pero a veces con revisión de archivos, con preguntar a otras personas, con acceder a otro tipo de base de datos, tengo información. Mucho cuidado. Opiniones, creencias, muy delicado, pero un tema que también podemos estimar a través de un cuestionario. Su intención, ¿sí? ¿Qué vas a hacer cuando termines la escuela secundaria? Yo quiero saber qué va a hacer, si va a estudiar vocacional, si va a dedicar, cuáles son las intenciones. Algo que hicieron o que hacen, a qué horas te levantas, haces ejercicio, qué otras actividades haces, qué haces por la tarde. Yo quiero saber esas opciones. Estoy incluyendo aquí la pregunta, porque es un tipo de pregunta respecto de un contenido, es la pregunta test, que procura estimar algo. No corresponde a un cuestionario, es un tipo de pregunta, pero sabemos que se usa fundamentalmente para pruebas, que tienen que ser hechas por expertos. Quiero aprovechar aquí para decirles, lo voy a decir también más adelante, pero de una vez, lo mejor que podemos hacer hoy, que tenemos acceso a través de la computadora a un mundo de información, es buscar cuestionarios
que ya existen. Hay cuestionarios que ya existen y es más fácil adaptarlo. Tengo que dar crédito, el cuestionario que estoy usando fue diseñado, probado por fulanito, se han hecho unas adaptaciones por el lenguaje de mi población, por la edad de mi población, o por el tiempo, hice menos preguntas, asumiendo esos riesgos. Es más fácil buscar cuestionarios y adaptarlos. Los test no se pueden adaptar, hay todo un proceso de normalización si yo tomo un test que fue usado en otro país, pero igual lo mismo, puedo buscar un test, procurar tener todo el entrenamiento para aplicarlo, para interpretar los datos. No son cosas tan sencillas. Muy bien, vamos a ver qué otro tipo de preguntas podemos tener de estimación para que ellos den si algo lo consideran grave, delicado, fuera de lugar. Razones conscientes, que el sujeto razone respecto de un tema. Aquí voy a abordar un punto muy importante. Cuando nosotros aplicamos un cuestionario a un sujeto, ese sujeto, por eso hay que tener mucho cuidado con la interpretación de los resultados. Ese sujeto va a dar respuesta a partir de la información a la que accede en ese momento. Y entonces el sujeto le preguntan, ¿qué opinas de tu maestro de matemáticas? Ah, muy bien, muy agradable, muy amable, etcétera, etcétera. Está bien, porque teníamos una pregunta cerrada. Bien, muy bien. Y sale y le pregunta a los compañeros, ¿qué pusiste el maestro de matemáticas? Ah, muy bien. ¿Cómo? ¿No te acuerdas que el día del examen llegó tarde y nos regañó? Y además, sí es cierto, tienes razón. Pero en el momento en que yo estaba dando respuesta al cuestionario, no vino a mi cabeza esa información. Cuando yo contesto es a partir de lo que en ese momento viene a mi cabeza sobre el asunto que me están preguntando. Mucho cuidado entonces. Y preguntas incómodas. Cuando hacemos un cuestionario estamos entrando a lo íntimo, a lo propio del sujeto, lo que él piensa, lo que él considera, lo que él estima. A veces son preguntas muy incómodas acerca de su vida personal, acerca de sus relaciones, acerca de su sexualidad. Tengan mucho cuidado si van a hacer este tipo de preguntas. Las puedo hacer o mejor no me meto, porque de repente dicen, no le voy a preguntar si ha tenido relaciones sexuales, le voy a preguntar, ¿tienes novia? ¿Sales mucho con ella? ¿Tienes mucho tiempo? Entonces sí tienes relación. Es un error. No puedes decir que por haber contestado esa afirmación ella está haciendo. Si yo estoy estimando que las preguntas van a ser incómodas y que no me va a dar respuesta, no tenemos por qué jugarle al listo, no va a ocurrir. ¿De acuerdo? Esos son algunos tipos de preguntas. Vamos a ver otros tipos de preguntas conforme a la libertad de respuesta. Ya lo saben, pero quiero que lo vayan revisando. Las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Pregunta abierta, tengo que además revisar que esté bien estructurada. ¿Le cae bien el maestro de matemáticas? Eso no es una pregunta abierta porque solo voy a decir si no. ¿Cuál es su opinión respecto del maestro de matemáticas? Sí podemos hacer cuestionarios con preguntas abiertas, pero la población tiene que ser muy pequeña. La población tiene que ser 40, 30 sujetos, porque cada una de las preguntas va a ser analizada y la información tiene que con mucho cuidado ver cómo vamos a agrupar esas respuestas dependiendo del calificativo, de cómo lo estructuró, de cómo es vinculado. ¿Queda claro? Se pueden hacer preguntas abiertas para poblaciones muy pequeñas y la labor será muy cuidadosa porque yo tendré que ir integrando un código de clasificación. A partir de los calificativos, cuáles dicen que es bueno, cuáles dicen que es regular, cuáles dicen, pero a partir de los calificativos que yo de preguntas abiertas puedo ir agrupando. Es importante de repente hacer cuestionarios de preguntas abiertas porque a partir de su análisis y de los códigos puedo hacer cuestionarios de preguntas cerradas. Se hace muchas veces. Hoy tenemos mucha información y generalmente por alguna cosa extraordinaria podemos aplicar preguntas abiertas. Con mucho cuidado el procesamiento de preguntas cerradas, dicotómicas, de abanico, muchas lo vamos a ver más adelante. Tenemos dicotómicas, solo dos respuestas, cierto, falso, de acuerdo, desacuerdo. Solo dos. O de abanico. Mucho cuidado. Las preguntas de abanico es cuando estamos dando las opciones para que agoten las posibilidades de respuesta del sujeto. Le preguntamos, estado civil, soltero o casado.
No, pues ni soltero ni casado, está divorciado, es en unión libre, está separado. No hemos puesto todas las respuestas. Procuren poner todas las respuestas de abanico, procuren un criterio para presentar las respuestas, cómo vamos a organizar esas respuestas, y a veces resulta muy cómodo al final, aunque hemos procurado agotar todas las opciones, poner otro especifique, por si por alguna condición extraña el sujeto, vivo en Amaciato y estoy divorciado al mismo tiempo. ¿Sí queda claro? Vamos a procurar agotar siempre las respuestas. Este es por de acuerdo al criterio de respuestas. Este es muy importante. Todos los cuestionarios van a usar este tipo de preguntas, las van a ir manejando. Preguntas introductorias, aquellas que no tienen mucho peso respecto de la información que quiero sobre mi pregunta de investigación, pero que me permiten poco a poco abordar el tema. Y entonces le pregunto al chico, ¿cuántos años tienes? ¿Tienes muchos amigos? ¿Has tenido novias? ¿Cuántas novias has tenido? Y luego voy a mi pregunta que me interesa, ¿has tenido relaciones sexuales? Hice preguntas que no tienen peso a la investigación, pero que me permiten gradualmente entrar al tema. Siempre consideren cuáles son las preguntas que van permitiendo que el sujeto se sienta confiado, tranquilo, agradable, y que después nos dé respuestas a preguntas que pueden ser más comprometedoras. De filtro, estas también son importantes. De repente le pregunto, ¿tienes auto? No. ¿Lo llevas a servicio? A ver, pero ya me preguntaste si tengo auto y te dije que no, ya no me preguntas si lo llevo a servicio, ahora me preguntas si tengo licencia. No, cuando digo, ¿tienes auto? Si pone sí, no pongo ninguna opción. Si pone no, pase a la pregunta 8. Ya no tiene que seguir con 3 preguntas, porque es un fuera de lugar que yo haya dicho no, y otra vez ya te dije que no, ya te dije que no. Estas preguntas filtro permiten que el sujeto salte algunas preguntas que, dada la respuesta a esta que tiene ahora, no tiene por qué contestar. ¿De acuerdo? Muy bien, preguntas filtro, preguntas amortiguadoras. Vamos a tomar este ejemplo del chico en el que le hemos preguntado, ¿tienes novias? ¿Cuántas novias has tenido? ¿Tienes novia? ¿Y has tenido relaciones sexuales con ella? Pues lo tensamos. No le podemos decir cuántas veces usas... No. ¿Qué opinas de las relaciones sexuales? ¿Qué has comentado? No sé, algunas preguntas que permitan bajar la tensión, porque después voy a preguntar, ¿usas recursos para tener relaciones sexuales seguras? Ahora se me olvidaron. Sí, no puedo yo a un sujeto estarle preguntando preguntas que lo están tensando, porque entonces va a tratar de evadir la condición y ver cómo se libra de esa situación. Un cuestionario está dentro de la lógica de una interacción social agradable para que el sujeto participe, de otra manera lo voy a tensar. Usen preguntas amortiguadoras y las preguntas sustantivas. Yo puedo tener un cuestionario de 10, no necesariamente me interesan todas. Hay 4 o 5 que son relevantes para mi investigación. Las otras fueron introductorias, amortiguadoras, de filtro, para procurar la veracidad respecto de estas. No es como vemos en la televisión que al sujeto le ponen una lámpara encima y lo están atosigando. No pueden hacer eso con un cuestionario, aunque sea a distancia, porque el sujeto dirá, ¿cómo me quito esto de encima? Preguntas de transición. De repente estamos en un tema, el noviazgo, y después queremos pasar, por ejemplo, a la relación con los padres. Bien, ahora cuéntanos qué opinas de tus padres, por ejemplo. Pero tiene que haber una transición. El sujeto está razonando a partir de los estímulos que les damos. No le podemos cambiar de tema sin una leve señalización, sin una indicación que le permita saber que se va a hablar de otro asunto. Preguntas de transición y preguntas de cierre. También podemos ir haciendo preguntas que permitan cerrar. Finalmente, ¿cómo te sentiste en este cuestionario? O lo que queramos, pero cierre. No es que tomo las preguntas sustantivas, usé al sujeto y me voy. No podemos hacer esas cosas. Los que estamos en ciencias sociales, en disciplinas sociales, que habitualmente usamos estos cuestionarios, tenemos que tener el tacto de saber qué es lo que está ocurriendo en este caso. Vamos a hablar ahora de las etapas de diseño.
Hay etapas previas antes de elaborar el cuestionario. Yo tengo que hacer muchas cosas y después vamos a ver las etapas propias del diseño. Vamos a ver las etapas previas del diseño. Tengo que revisar claramente mi pregunta de investigación o mi objetivo de investigación o mi hipótesis de investigación, ver que esté bien planteada, que sea clara con los trabajos que se han hecho, con la teoría que yo he revisado, para determinar entonces si lo que amerita es un cuestionario. O para dar respuestas de investigación tengo que observar, hacer guías de observación o tengo que medir. Es terrible que el 80-90% de los que hacen tesis en el área social creen que tienen que hacer cuestionarios. Grave. Y creer que a mayor número de cuestionarios, mayor calidad. Es un error que tenemos que ir corrigiendo poco a poco. A partir de la pregunta de investigación, yo determino el objetivo del cuestionario. Es decir, para ver si va a cubrir toda la pregunta o solo una parte de la pregunta de la investigación. Identificar a quiénes van, a los alumnos, a los maestros, a los padres de familia, a los directivos. Cuando yo hago un cuestionario que va a diferentes grupos, tanto a los padres de familia como a los alumnos, como a los maestros, debo de procurar que el lenguaje que uso sea claro para los que tienen menor instrucción, no para los que tienen mayor. Y en este caso pensaríamos que los alumnos o algunos padres de familia no tienen. Entonces debo de cuidar que esté estructurado para esa población. ¿De acuerdo? Tengo que interactuar. Si ya soy maestro, bueno, los conozco, he hablado con ellos, debo de saber quién es esa población para ir estructurando mi marco de referencia. Uno, ya lo había dicho, busquen si ya existe un cuestionario, se van a sorprender porque ya existen muchos cuestionarios, es más fácil tomar uno. En mi reporte voy a decir de quién lo tomé, le doy el crédito, lo reviso, lo pruebo, lo adapto una vez, lo adapto otra vez y que fluya ese cuestionario a hacer de manera completa todo un cuestionario. Es más complicado. Y hablar con gente que sabe del cuestionario, que ellos me den su opinión para que le vean si está completo. Hoy ustedes pueden revisar trabajos de investigación, de tesis, de licenciatura, de maestría, de doctorado o de especialistas o en revistas, trabajos que hicieron cuestionario, identificar el nombre del sujeto, buscar su correo electrónico y establecer una conversación con él para ajustar, para afinar, para precisar el cuestionario. No dejen de hacer esto, porque les permitirá lograr un instrumento que después ustedes publicarán y muchos otros lo van a usar, dándoles el crédito a ustedes. ¿De acuerdo? Eso lo tienen que hacer. Realicen una estimación respecto de cuánto va a costar esa encuesta. De repente ese no se toma en cuenta. Una condición que es habitual es que de repente hacen el cuestionario versión económica. Es que voy a tener que sacar 100 fotocopias, mejor todo en una hoja. Entonces, cuando un sujeto recibe un cuestionario que está todo ahí enquistado en una hoja con una letrita de este tamaño, lo predispone de mala manera el cuestionario. Si yo tengo un cuestionario muy agradable que en la primera hoja está el encabezado, está el título, está la fecha, doy una hoja y un párrafo muy breve tiene la presentación, tiene las introducciones, tiene el agradecimiento y doy vuelta y empiezan las preguntas en una distribución adecuada, agradable, hay más posibilidades de que yo coopere. Tomen en cuenta cómo diseñan ese cuestionario. Eso, entre otras cosas, que ustedes puedan estimar. ¿De acuerdo? Vamos a ver a continuación las partes propias del diseño del cuestionario. Bien, vamos a ver las etapas propias de la investigación. Respeten las etapas previas. Cuando vaya explicando estas etapas, se van a dar cuenta que tenemos que poner atención en muchas situaciones. ¿De acuerdo? Váyanlo cuidando, aun y cuando ya tengan un cuestionario y quieran hacer una adaptación, será bueno que revisen estas etapas propias del diseño del cuestionario. La primera, identifiquen cuáles son los temas o áreas de las que quieren hablar el cuestionario. Lo mejor es que se enfoquen a una, cuando mucho dos, pero si quieren abordar en el cuestionario la infraestructura, los docentes, las autoridades del nuevo modelo educativo están cayendo en un error y van a complicar el responder ese cuestionario
tendrán que pensar que el sujeto tendrá que tener media hora, una hora para dar respuesta y no siempre es así. ¿De acuerdo? Entonces identifiquen cuáles son las áreas. Recuerden que buscaron otros cuestionarios, háganlo. Aunque no los tomen, busquen otros cuestionarios y pueden adaptarlo. Lo que sigue es que formulen o que identifiquen otras preguntas que ya existen. Y de repente un compañero les va a decir, oye, ese cuestionario que encontraste, que está muy bien, sí, está muy bien, pero es de un área de computación donde están preguntando el servicio. No importa, yo lo voy a adaptar a el servicio educativo. Voy a transformar cuidadosamente cada una de las preguntas, las voy a complementar, pero tengo un modelo que me va a ayudar. Entonces, formulen preguntas y en su caso adapten otras preguntas. Siempre mirando, ahora examinen cada una de ellas, si corresponde al objetivo. No corresponde al objetivo, pero es introductorio. No corresponde, pero es de transición. No corresponde, pero es amortiguadora. Muy bien. Cuiden que cubran nuestras funciones, sino que de repente aparezca una pregunta que desconcierte al sujeto y lo desmotive y diga, bueno, ¿de qué se trata esto? ¿No? Y empiece a tratar de eliminar el cuestionario. Es una conducta muy habitual, que el sujeto trata de deshacerse de ese cuestionario si ve que no tiene pies ni cabeza. ¿De acuerdo? Determinen en este momento qué tipo de preguntas van a contestar. Sí, no, me abstengo, totalmente de acuerdo, neutral, desacuerdo, totalmente desacuerdo. Procuren que solo haya un tipo de preguntas. Eso de poner preguntas de cierto o falso, de estimación, de abanico, con opciones, confunde al sujeto. Cuando yo empiezo a aplicar un cuestionario y el sujeto tiene las preguntas, establezco un código de comunicación, cierto, falso, neutro. Si yo después le cambio el código, el sujeto se va a confundir y va a decir, ¿en dónde me metí? ¿De acuerdo? Procuren que haya uno o a lo sumo dos tipos de preguntas y que estén agrupados, no que empiecen a alternar las preguntas y que las opciones den respuesta a lo que estoy preguntando, porque de repente no hacen eso. Cuando ya tengo todas las preguntas, o una mayoría, voy a establecer el orden lógico de acuerdo al tema y el orden psicológico de acuerdo al sujeto con preguntas amortiguadoras, ¿no? Entonces empiezo a ver si hay lagunas, si hay saltos, si no hay coherencia y si ese orden de preguntas no va a permitir que el sujeto razone de manera natural y se siente en confianza para realizarlo. Vamos cuidando cada una de estas cosas. Y ya tengo la primera versión, solo las preguntas. Consulto con otros maestros. Consulto con su director académico que sabe del tema, consulto con alguien que contacté por internet y que también hizo un cuestionario para ver qué opina de mi cuestionario. Apenas estoy viendo las preguntas. El trabajo de pares en investigación es lo que más dinamiza y da calidad a la investigación. Cuando yo con un compañero, con otro que está investigando, le presento mi trabajo, me da sus opiniones, mesuro, entiendo, miro las opiniones. Cuando le estén dando opiniones, ustedes calladitos. Después, por la tarde, al otro día, con una mente fría, analicen realmente qué es lo que están dando y generalmente les dan cosas muy valiosas. No rechacen de entrada, no, es que eso no me interesa, no, es que no, eso no va. Después, otra cosa que van a hacer es, ahora sí, ¿qué datos voy a usar de identificación sin que esté metiendo a un aprieto al sujeto? Edad, sexo, punto. Nivel de escolaridad, punto. Si empiezo a pedir más cosas o cuando yo aplico, veo que aquel está separando, mirando quién está, no, contesten su cuestionario y lo van a dejar aquí, punto. Cuando terminen, lo dejan y se retiran. Vamos a cuidar el anonimato, la privacidad de cada uno de los que está contestando. Elaboren con mucho cuidado el apartado de presentación, muy neutral. Elaboren las instrucciones, determinen si van a poner solicitud de cooperación, pongan la solicitud de cooperación. En este momento, lo que tienen que ver ya es cómo van a ir distribuyendo y cuál va a ser la imagen del cuestionario. Vamos con otras etapas del diseño. Vean si van a pedir. La opinión es muy grato que pidan la opinión del encuestado y las notas del encuestador, sobre todo si no son ustedes y va a ser una aplicación muy grande, muy masiva, será muy importante que les digan qué cosas ocurrieron. Especificar cómo van a codificar, vayan pensando de qué manera van a procesar
todas y cada una de las respuestas. Vean la calidad del papel. Si el sujeto va a estar sentado y se va a poder apoyar en una mesita, o yo voy a dar una libreta o un cartoncito para que lo hagan, está bien, pero si no va a ocurrir así y va a ser a la entrada o a la salida de la escuela, vayan cuidando cómo van a manejar esas cosas para que se puedan contestar y no dan pie a un desastre constante. Aquí ya van a incluir el título, los logotipos, recuerden que tiene que estar aprobado por la autoridad. Realizan todo el diseño de cuestionario. Nuevamente, por segunda ocasión, se lo pasan a pares para que opinen. No tengan miedo de hacer este tipo de cosas para lograr el cuestionario. A veces la gran aportación de la investigación es, este es el cuestionario. Pero lo apliqué a 50 sujetos, pero ya lo van a poder aplicar muchos porque tuve el cuidado de diseñar meticulosamente el cuestionario y ya da pie a muchas investigaciones. Después van a realizar lo que se llaman pruebas piloto. Las pruebas piloto no es que solamente una vez lo hago, lo puedo hacer 2, 3, 4 veces. Una prueba piloto consiste en que yo voy a aplicar mi cuestionario a una población muy similar a la que se la voy a aplicar en definitiva en mi investigación. Alumnos de tercero. Tengo un compañero que da tercero en otra escuela más o menos del mismo nivel socioeconómico, del mismo nivel cultural, que lo aplique o que me permita ir y aplicarlo. Se aplica el cuestionario, pero el interés está en preguntarle a los sujetos, ¿alguna palabra no se entendió? ¿Alguna pregunta no quedó clara? Las opciones son claras para ver la calidad y si estoy estableciendo una conveniente comunicación con los sujetos. El objetivo de una prueba piloto es ver si la comunicación entre el cuestionario y el sujeto, lo que quiere saber el investigador, está fluyendo. En ese momento ni me interesan las respuestas ni voy a procesar las respuestas. Estoy probando que mi cuestionario sea un buen recurso de comunicación. No, si lo hago una vez y dicen, ¿qué dice acá? No entendí, ¿a qué se refiere? Lo corrijo, lo vuelvo a probar. ¿Qué dice acá? No, lo corrijo, lo vuelvo a probar hasta que fluya la comunicación entre el investigador y el sujeto a través del cuestionario. Cuando lo he logrado, entonces tengo yo mi cuestionario. Le hago los ajustes necesarios y defino cómo se va a aplicar. Tiene que cuidarse con mucha precisión. Lo voy a aplicar yo, voy a tener encuestadores, los voy a instruir de cuál es la investigación, la importancia, cómo van a organizar el grupo. Lo van a formar afuera del más pequeño al más alto y voy a hacer que se sienten de derecha a izquierda, del más pequeño al más alto, para que todos me puedan mirar. Yo les voy a dar el lápiz o la pluma o lo que sea, van a poder borrar, no van a poder borrar. ¿Qué es lo que va a decir el sujeto? Lo más neutral posible. Hola, ¿qué tal? El saludo, la solicitud de cooperación, la presentación del cuestionario, el agradecimiento y aclarará. Dadas las condiciones de esta investigación, yo ya no podré resolver ninguna duda. Gracias. Tengo que saber cuánto tiempo tarda la aplicación del cuestionario. Si son 15, van a tener 20 minutos para dar respuesta a su cuestionario. Procurar que acuerde yo con las autoridades cuál va a ser el mejor horario a la entrada, a la salida, al mediodía, el lunes, el viernes. Todo eso yo lo tengo que definir. ¿Sí queda claro? No puede quedar a la deriva o a la ver qué ocurre. Y a partir de eso, pues ya hago las instrucciones de los encuestadores y se lleva a cabo la aplicación del cuestionario. ¿De acuerdo? Eso es. ¿Qué ventajas va a tener un cuestionario para el investigador? Muchísimas ventajas. No se requiere de un entrevistador calificado. El proceder más complejo en el contexto de la investigación, en este caso en ciencias sociales, es la entrevista, ya sea a expertos o a población en estudio. Es el recurso más complejo y el entrevistador tiene que tener todo un entrenamiento. No lo hacen, mala suerte, pero el entrevistador debe ser bien entrenado. El siguiente video vamos a hablar sobre la entrevista. Entonces, aquí en este caso no tenemos esa delicadeza. Y luego entonces,
podemos abarcar a poblaciones muy grandes si hemos hecho bien el cuestionario. Se lo podemos aplicar a 100, a 200, a 300 y sabemos que la comunicación entre el investigador y la población a través del cuestionario está fluyendo de manera correcta. Posibilita que lo apliquemos muchas veces, que lo usen otros y que sea unificado, que nadie pregunte qué dice el cuestionario, que nadie requiere una aclaración porque lo hemos revisado muy bien. Por eso, cuando se toma un cuestionario de una población de Colombia, de Ecuador, de Argentina, de Chile, para usar aquí, nos vamos a dar cuenta que hay términos o expresiones que no usamos y que deben de ser adaptadas. Optimizamos tiempos porque en 2, 3 meses podemos aplicar a cientos en las mismas condiciones, acceder a ellos, cosa que con una entrevista o con otro recurso sería imposible. ¿De acuerdo? Observen que con el cuestionario evitamos que nuestro hablar, que el hablar del encuestador, que el hablar de persona contamine. El sujeto se está comunicando con nosotros a partir de un cuestionario bien diseñado y todo lo harán de la misma manera. Como lo hemos hecho de la misma manera, con el mismo comunicado, con las mismas condiciones, podemos comparar a numerosas poblaciones porque estamos en el supuesto de que todos fueron interrogados exactamente en las mismas condiciones, con las mismas preguntas, con las mismas instrucciones. ¿De acuerdo? Eso entre muchas otras. Tiene muchas ventajas. Aún así, no es un proceder científico. Cuando yo informe, diré, los sujetos me dijeron esto. Vamos a tomar en cuenta algo muy importante. Ningún sujeto, por lo general, va a poner en riesgo su imagen, aunque no esté otro, nosotros mismos, estando solos, evitamos poner en riesgo nuestra imagen. Entonces, hay una pregunta que me incomoda o de riesgo. ¿Es usted mediocre? Me va a costar mucho trabajo aceptarlo, aunque nadie me esté viendo. Pero el hecho de mirarme y decirlo va a costar. Entonces, cuando dé los resultados diré, dijeron eso, respondieron eso, propusieron eso. De ayer a que lo que va a ocurrir o que sea cierto, no lo sé. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver qué ventajas tiene para el encuestado. Para los sujetos, ¿qué ventajas? El anonimato. Ellos libremente, sobre todo si se han dado cuenta que todos tienen los mismos cuestionarios, de repente a la gente se les ocurre foliarlos. ¿Para qué? O se les ocurre pedir datos que identifican al sujeto. O los están tomando de manera extraña y está viendo el sujeto a quién están tomando. No, deposítenos, ahí hay un buzón, hay una caja, pónganlo ahí. ¿De acuerdo? Dóblenlo y pónganlo ahí. Si lo cuidamos todo eso, él se va a sentir más relajado y más suelto para contestar. Muy importante, si el sujeto no quiere contestar, respétenlo. Estamos en una interacción social y debemos de respetar que alguien dice, yo no estoy de acuerdo, no hay ningún problema. No tenemos por qué forzarlo porque puede contaminar a él o contaminar a los otros que presencian que él no se puede retirar libremente. Si calculamos, si medimos las cosas, podemos tomar el tiempo necesario y decir esto requiere 20 minutos, vamos a decir que en 30 lo contestan y todo va a ser muy agradable, el espacio lo conseguimos, les dimos lápiz a cada quien, les dimos las condiciones para que lo hicieran. Aquí hay que estimar, porque a mí me parece siempre que es mejor que contesten con lápiz, para que pueda corregir, se sienten la libertad de corregir, de cambiar la respuesta. Si lo hacemos por otro medio, va a ser un cochinero a la hora de querer corregir o no va a poder corregir. ¿Qué tiene para mí como investigador? ¿Cuáles son ventajas? ¿Cuáles son las limitaciones? La principal limitación es que ya lo hemos visto. No es tan sencillo hacer un cuestionario, pero es todo un logro. Yo puedo publicar sin necesidad de haberlo aplicado, sin que haya sido procesado el cuestionario. Si lo he validado, si lo he probado, si logré un buen cuestionario, ya puedo tener un reconocimiento. Aquí, una de las limitaciones que tiene el cuestionario es que no podemos profundizar en el tema. En un cuestionario podemos preguntar, ¿cómo viste el desempeño del maestro? Bien, regular, mal. Pone mal, pero no podemos saber por qué. No podemos ir a profundidad porque esa no es la finalidad del cuestionario. Si ponemos por qué y lo hacemos con 50 cuestionarios o 100 o 200, eso será muy complejo, ¿de acuerdo? Entonces no se puede particularizar. En el cuestionario lo que nos interesa es la opinión de las masas.
del grupo, de la población, no una opinión en particular. Si queremos opiniones particulares concretas, usemos de la entrevista. Otro punto muy importante, no siempre se logra el 100% de respuestas. A mí me desconcierta cuando veo artículos o voy a eventos de congresos o de presentación de avances y dicen, apliqué 100 cuestionarios y de los 100 cuestionarios, 40 esto, 20 esto, 30 esto. Y yo digo, qué raro, sí les dieron respuesta todos. Eso no es cierto, esto no ocurre. Si yo apliqué 50 cuestionarios y uno no quiso participar, otro no entendió las instrucciones y uno contestó varias respuestas y eso no sirve, yo informaré, se aplicaron 50, vamos a procesar 47, 45, 43. Esto es lo lógico de esperar. No confío. Me parece que allá hay una cosa rara, una condición no respetable. Cuando alguien dice apliqué 100 y procesa 100, ahí hay algo raro. Eso no ocurre, es poco factible. Me hace recordar, aquí hubo muchísimo menos. Si ustedes buscan en la bibliografía sobre Marx hace una encuesta obrera, un fracaso, porque mandaba los cuestionarios, el sujeto lo tenía que contestar, cuántos sabían leer y escribir y cuántos tenían para contestarla, guardarla, mandarla por correo. Él tuvo errores, todos podemos tener errores, entonces señalen cuáles fueron las fallas, las deficiencias y nos vamos a encontrar que no necesariamente se reporta la información de todo aquello que se quiere aplicar. No pasa nada, más extraño es al revés, lo vuelvo a subrayar. Otra limitación que puede tener es que si no sabemos si están siendo honestos o no, eso no se sabe, lo libramos, ellos dijeron eso, ¿qué va a ocurrir? No lo sabemos. Las respuestas son inmediatas, ya lo he explicado, el sujeto va a responder a partir de lo que en ese momento tiene en su cabeza. Seguramente cuando salen varios y un colectivo y empiezan a platicar, dicen, sí, hubiera cambiado esto, hubiera puesto, porque es en ese momento lo que estamos respondiendo, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora qué pasa, las limitaciones para el encuestado. ¿Qué nos limitamos? Él le da su importancia a la encuesta. Si está mal hecho, si el tema no me interesa, si no estoy comprendiendo, así va. Pero si está bien hecho, si recibí en un espacio agradable, si fueron clara la presentación, si el cuestionario está bien impreso, eso le voy a sumar. No puede haber dudas. Si hay dudas, desde el principio, en la presentación ustedes dijeron, por el procedimiento que estamos siguiendo no podremos aclarar sus dudas, de tal manera que si no saben la respuesta a una pregunta o no quieren darla, sigan en la otra, lo entregan y después, a la salida, terminando la aplicación, podemos comentar lo que pasó. Ahí hubo un error en eso. Ya dije lo otro, todo mundo va a procurar su imagen, la va a procurar cuidar y va a procurar que las respuestas no lo pongan en riesgo. Si yo estoy haciendo preguntas incómodas, me estoy acercando a un proceso en el que van a contestar con poca honestidad. Mucho cuidado. Todo va a depender de la calidad, de las preguntas, de todo ese cuidado que hayamos puesto para elaborar el cuestionario y también los procesos de aplicación de cómo fue que lo hicimos. ¿De acuerdo? Muy bien. Finalmente, les voy a recomendar, es increíble, pero si ustedes se ponen a buscar libros sobre el cuestionario, existen pocos, si no es que uno, que en este caso elaboré, que se llama El Cuestionario, Fernando García Córdoba, en el que se sorprenderán porque hay muchas cosas más que cuidar para diseñar un cuestionario. Muchas gracias. Quiero mandar un saludo a todos los maestros del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. Recuérdenle, por una educación al servicio del pueblo. Muchas gracias.